Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 30. Capítulo XXB. Texto del capítulo. Descendente. Estaban cayendo. Issei tardó un instante en darse cuenta de que, tras el destello, el suelo bajo sus pies se desmoronó, ampliando la brecha que Wukong había abierto tras abrirse paso a través de la montaña de mármol con la que Issei lo aplastó. Grietas y fisuras se extendieron mientras las paredes de la enorme roca se inclinaban con crujidos estremecedores. Y los dos cayeron en la oscuridad. Pero eso no significó que la lucha disminuyera. El hereje saltaba contra las paredes, arremetiendo con los puños y los pies. El brillo dorado que emanaba del inmortal iluminaba la grieta sombría en la que se golpeaban entre sí. Y Issei no necesitaba ayuda. Deslizándose a lo largo de la superficie de la pared, sus pies se hundieron en el mármol ablandado, una pasarela de piedra se formó frente al campeón mientras corría a toda velocidad hacia adelante, logrando mantenerse a flote en el aire incluso cuando la plataforma se derrumbó debajo de él. Pero la pequeña ventaja era vital. Poder hacer sus propios puntos de apoyo significaba que Issei podía girar o retorcerse de repente. Wukong necesitaba rebotar en algo y desatar repentinos ramos de púas cada vez que el mono tocaba algo. Estaba haciendo un gran trabajo al agregar pequeñas muescas y rasguños a los pies del mono. Pero eso fue todo lo que pudo hacer. Al parecer, Mineral Garden no podía producir tanta piedra sin necesitar un descanso. Pero la habilidad de Issei para suavizar y moldear el mármol aún funcionaba, así que quizás había otra explicación. Pero ese misterio tendría que esperar, igual que el nuevo. El campeón tuvo la tentación de mirar hacia abajo. Sintió la tentación de maravillarse ante el hermoso resplandor esmeralda que emanaba de su brazo. Sin embargo, un solo momento de distracción podría significar perder la ventaja, mientras ambos se hundían cada vez más en las entrañas de la montaña. Por supuesto, fue entonces cuando el rey mono silbó, y un halo apareció flotando para alejarlo de las emboscadas del campeón. Issei tuvo que tomar una decisión repentina. Debería quedarse quieto y seguir atacando a distancia, incluso mientras este extraño poder seguía creciendo en su interior, o debería intentar acercarse, permitiéndole asestar golpes más fuertes y remodelar las paredes para atacar con mayor precisión, a costa de que el dios hereje aprovechara su repentina ventaja de terreno elevado. Al final, la cuestión no dependía de él. Como si soltara una risa aullante, el antiguo ser comenzó a lanzar su pose de energía tan fuerte como pudo. Multiplícate, Yoibo. El arma de adamantina se disparó por los aires, dividiéndose en docenas de bastones similares y destrozando las paredes de Issei. La piedra a su alrededor se astilló aún más y dejó caer al adolescente más abajo por las paredes mientras Wukong lo perseguía, con el bastón volando de vuelta a su mano con una orden silenciosa. Eso es tan injusto. Fue entonces cuando Issei tuvo una idea. Al inclinar sus siguientes barreras, una rampa inclinada surgió de la pared justo a tiempo para desviar el arma de su trayectoria, haciendo que el bastón adornado saliera volando. Sin embargo, este detuvo su vuelo de inmediato y corrió de vuelta hacia Wukong. Este, encantado de hiperextender el arma, lanzándola cientos de metros hacia abajo, hacia donde Issei aún mantenía su posición. Su pie se hundió en la pared, luego se endureció formando un nuevo punto de apoyo. Hombre, esto es agotador. Algo que debería haber sido absurdo, se volvió muy violento y repentinamente peligroso, y el hereje felizmente alternaba entre extender y retraer el bastón, a velocidades que regularmente rompían la barrera del sonido, y luego lo lanzaba como un boomerang. Impulso. Una vez más, la fuerza corrió por sus venas. La visión de Issei se enrojeció, sintió una humedad en la nariz y el corazón le latía con tanta fuerza en el pecho que le dolía. Pero había claridad y urgencia en la incomodidad. El adolescente de repente estuvo seguro de algo y, cuando llegó el siguiente ataque, en lugar de desviarlo, se aferró. Extiéndete, Yoibo. Un impacto que destrozó la piedra solo le hizo gruñir al rozar sus manos, se le escapó de las manos y solo se detuvo cuando rodeó con los brazos el bastón extendido. Porque quizá no fuera lo suficientemente fuerte como para detenerlo de golpe, pero el ataque en sí simplemente no le causó daño. Wukong estaba en las últimas, y sus autoridades debían de estar tan agotadas como las de Issei. Y cuando el bastón se retiró, Issei se subió a él.
Deslizándose sobre la superficie del bastón irrompible, Issei sintió que el mundo se enfocaba mientras el viento lo azotaba, le echaba el pelo sudoroso y ensangrentado hacia atrás y casi le dejaba sin aliento. Antes de, casi instintivamente, asestarle un golpe devastador al rey mono. Una luz esmeralda estalló de nuevo cuando el puñetazo estrelló a Wukong contra la pared con la fuerza suficiente para hacerlo rebotar en la piedra. Issei, sin embargo, no había terminado. Una y otra vez. Sus golpes llovían sobre el rey mono mientras ambos caían en caída libre. Cada golpe enviaba al hereje contra el borde del abismo, causándole un efecto de pinball entre un golpe y el siguiente. Sin embargo, con cada golpe, Issei sentía cada centímetro de su cuerpo gritar de dolor. Una oleada de poder como nunca antes bombeaba por sus venas. Todo se sentía mucho más fuerte, desde los calambres musculares, hasta la agudeza de su vista, pasando por los cortes y moretones que había acumulado. Y más que eso, con cada latido de su corazón, sentía como la sangre le manaba a raudales por la nariz y los ojos. Nunca se había sentido más vivo. Sin embargo, por mucho que golpeara y atacara a Wukong, el rey mono aún no se había desmoronado como los demás. Ni siquiera esa loca china había durado tanto después de ser envenenada. Vamos, ríndete ya. Issei se preparó para otro puñetazo y solo pudo respirar. Y al instante se dio cuenta de su error cuando la pequeña figura de un ratón se deslizó sobre la forma roja y ensangrentada de su brazo, saltó sobre su hombro y luego se transformó de nuevo en el legendario guerrero. Sus ojos se encontraron por un segundo. Solo había un deleite frenético en la mirada de Wukong, mientras sonreía al chico humano. 10.000 bendiciones para tu linaje, muchacho. Ahora bebe el veneno de 10.000 flores de loto. Escupiéndole, una lluvia de veneno cubrió a Issei. Y sin un atisbo de discreción, el veneno se apresuró a llenar sus heridas expuestas, gotitas de toxina colándose en su interior, intentando devorarlo en mente, cuerpo y alma. Restablecer. Y, sin embargo, mientras la luz verde destellaba y la presión que sentía se disipaba, el veneno parecía quemarse de sus venas. Issei volvió a tener la libertad de maniobrar y cargar contra su oponente. Eso no funciona con los reyes demonio, mono. Oye, oye, oye. Para ti es el rey mono. Ambos se dieron un puñetazo en la cara, gruñendo y golpeando sin cesar. Sin embargo, los golpes descuidados de Issei eran demasiado débiles sin ese extraño impulso. Así que, en cambio, levantó ambas manos y las rodeó para golpear los oídos de Wukong. Como era de esperar, el hereje bloqueó, interviniendo con una mano y su bastón, sujeto por la cola, e intentó asestar un puñetazo de conejo con la otra extremidad. Sin embargo, tan cerca, y ya comprometido, Issei pudo desatar una ráfaga de chillido aullido directo a la cara de su enemigo. Derribado, el rey mono salió volando, aunque solo fue por un instante, y pronto se recompuso en su nube, sonriendo con suficiencia mientras Issei seguía cayendo. El campeón simplemente terminó su gran obra. Una telaraña de mármol reblandecido se formó bajo él, estirándose y tirando con el impacto, y brillando verde con la luz reflejada de otro impulso. Pero la tensión que sintió por el impacto no fue nada, no con este extraño poder llenándolo. Issei se puso de pie, pisando fuerte sobre la plataforma que se solidificaba, en menos tiempo del que normalmente le tomaba recuperarse de un golpe de espada de madera en la cabeza. Sin embargo, al no recibir ningún ataque, ambos permanecieron donde estaban. Issei, manchado de sangre, con la ropa hecha jirones, exhausto y sintiendo la presión crecer en su interior, simplemente intentó respirar temblorosamente una tras otra. ¿Sabes, muchacho? Habló Wukong, con los labios hinchados, los dientes rotos, y la sonrisa intacta. Realmente no esperaba todo esto. Puedo ver por qué les agradaste a los demás. Impulso. Cuando la luz verde desapareció de nuevo e Issei encontró cada vez más difícil hacer algo más que respirar entrecortadamente, forzó la palabra. Así que esto es todo. Su enemigo asintió. Sí. Creo que te estás quedando sin energía. Lo eres. Issei le devolvió la sonrisa al dios maligno, sintiendo una especie de felicidad feroz. Ja. Difícilmente. Puede que sea un mono, pero no soy tío de un mono. Rió ante la broma del inmortal y ambos se lanzaron hacia adelante sin decir nada más.
Un nuevo poder brotó de las piernas de Issei mientras ambos acortaban distancias de inmediato. El puño del rey mono asestó un atronador golpe dorado, el aire crepitaba con electricidad mientras se acercaba cada vez más al rostro de Issei. Lentamente, muy lentamente, acercándose a él, pero él se movía demasiado lento para bloquearlo. Impulso. Así que, en cambio, esquivó el golpe mientras el rey mono se extendía demasiado. El movimiento solo tuvo un éxito a medias, pues el artista marcial enemigo supo instintivamente corregir la trayectoria de su cuerpo y continuar el ataque a través de su enemigo. Pero el veneno y la debilidad dominaron a Sun Wukong en ese momento, terriblemente agotado por su largo encarcelamiento y con solo un breve lapso para recuperar sus fuerzas. Así que el golpe se desvió solo un poco, impactando en el hombro de Issei, partiendo carne y rompiendo huesos mientras el adolescente detenía un golpe que había, matado a cientos de hombres y demonios por igual. E incluso mientras el cuerpo de Issei gritaba de agonía, él continuó, sabiendo instintivamente que este era el final. Que este combate, este intercambio, determinaría el final de la batalla. Y sus pies se apoyaron en la nube mientras Issei le daba la espalda al hereje. Sus manos, una pequeña y humana, la otra grande y escamosa, agarraron el puño extendido de su oponente y lo tiraron hacia abajo mientras Issei arrastraba al hereje sobre su hombro, arrojándolo a las profundidades con un crujido atronador. Cuando la barrera del sonido y el hombro de Issei se rompieron por completo, el golpe anterior ya lo había debilitado. Y el rey mono se hundió, hundiéndose en el abismo bajo su bastón, cayendo con él, con la energía aún vibrando en el arma, listo para otro asalto. Pero ese ataque no llegaría. Issei no se rindió, sino que siguió al hereje, saltando del halo volador como un trampolín, negándose a permitir que Sun Wukong ideara una estratagema inteligente. Negándose a darle al otro la oportunidad de encontrar la manera de superar una situación imposible. Negándose a rendirse, sin importar el precio. Y que si le faltaba un brazo, solo necesitabas uno para golpear. Demasiado pronto, el fondo del abismo se hizo visible. Ambos eran demasiado rápidos para que la nube los alcanzara. Issei retrocedió con su armadura, la cegadora luz esmeralda le quemaba los ojos mientras se acercaba a Sun Wukong antes de encontrarse con el suelo. Los segundos transcurrían mientras la lucha llegaba a su fin. Issei se acercaba, más cerca. Como una estrella fugaz, el suelo parecía darle la bienvenida poco a poco. El dios maligno, ahora desprovisto de su forma dorada, se volvió para mirar al asesino de dioses, que se cernía sobre él, listo para atacar. Sun Wukong levantó la mano, no para devolver el golpe, sino para ofrecerle un pequeño y sencillo gesto. El puño de Issei cayó con fuerza. «Buena pelea», le dijo el rey mono con el pulgar hacia arriba. Esbozó una sonrisa pícara. Explotación. La roca madre de la montaña se desmoronó. La batalla había terminado. Atenea suspiró, con la frustración y el alivio en conflicto mientras sacudía el polvo de oro, la sangre y las partículas de madera de su espada. Fuiste un enemigo muy problemático, como era de esperar de mí. Todavía le complacía que la batalla hubiera tardado muchísimo en alcanzar su clímax final, aunque inevitable. Y, efectivamente, allí estaba ella, sola, en medio de la isla destruida. Trozos de cuerpos yacían en el suelo, destrozado por las ametralladoras, los explosivos, el fuego y el agua que lo habían arruinado. Dejando el suelo como una masa de suciedad húmeda y asquerosa con la que se resistía a mancharse los zapatos. Y ni hablar de sus tobillos, sobre todo porque era condenadamente fácil hundirse en ella. Pero su tarea estaba cumplida. Donde Atenea Minerva había estado ahora no eran más que fragmentos de fe e inmortalidad que se desvanecían, sus guerreros elegidos muertos, y su isla elegida, desmantelada. TCH. Solo para que a Palas le doliera el pecho. Un corte invisible, que iba desde el bajo vientre hasta el borde de las costillas, la había distraído lo suficiente en ese último instante como para que su garganta goteara lentamente, goteando y no lo suficiente como para ser fatal, ni siquiera para dejar una cicatriz, pero era humillante estar a punto de perder la cabeza por un fragmento menor de sí misma. Mi otro yo debió de ser herido, pero ¿cómo? Ese monstruo debería ser, no. Aquí es donde el campeón y fue herido. Donde ella le había cosido la herida.
Quizás haya una conexión, entonces. El mar no respondía sus preguntas, simplemente lamía los restos de la batalla con el suave batir de espuma y sal, el dulce olor nostálgico teñido por el hedor a humo y sangre. No es que la molestara abiertamente, Palas Atenea se enorgullecía de mantener una actitud profesional, incluso mientras caminaba por campos de matanza. Y, sin embargo, no le gustaba. Dejaría el salvajismo por gente como Belona y Ares. ¿Qué has estado haciendo, pequeña serpiente? Las palabras fueron pronunciadas en griego koine, una costumbre sin sentido para una diosa que solo existía en el imaginario de la humanidad. Aún así, se sintió obligada a pronunciarlo. Porque esta era otra faceta de la que adoraban como la diosa de la táctica y la guerra. Al otro lado del océano, pudo sentir cómo la conexión entre ella y el hilo de Aracne se consolidaba, mientras los recuerdos de los acontecimientos actuales le llegaban mientras intentaba comprender qué había sucedido para provocar una reacción tan extrema en su propio cuerpo. Lo que descubrió fue de hecho impactante. Otro campeón y el rey mono. Atenea era una diosa del oeste. No estaba en su naturaleza preocuparse por quienes habitaban en los confines de su dominio. Y, sin embargo, incluso ella, como diosa de la sabiduría, conocía la leyenda de este hereje. Una nostalgia familiar la invadió al aflorar en ella recuerdos de otro tiempo, otro lugar, otro mundo que intelectualmente sabía que nunca había existido. Recordó a Heracles, manos fuertes y callosas, tan alto, audaz y valiente, de pie, rugiendo sus historias. Les había contado a todos sus hermanos y hermanas sobre sus viajes al este. De su época como Melkart y de cómo encontró a un sabio mortal que andaba en el dominio del caos. Recordó cómo cantaron y bailaron, bebieron y comieron, llamando a su antiguo progenitor esa noche. Cómo la fogata había calentado los huesos de inmortales que se habían distanciado mucho, mucho de sus adoradores. Y cómo ese momento de humanidad nunca había ocurrido, nunca había existido, pero aún así la llenaba de una dolorosa paz. Atenea lo descartó pronto, concentrándose en comprender lo que esto implicaba. El campeone, su presa, se había topado con un enemigo de altísimo calibre. Salvándose a sí misma, claro. Aún así, derrotar a semejante enemigo solo con el poder de la serpiente debería haber sido imposible. Ni siquiera ella tendría la confianza suficiente para enfrentarse al sabio inmortal con solo las maldiciones de las 3 gorgonas a su disposición. Y, sin embargo, podía sentir que el matador de dioses había hecho honor a su título una vez más y había prevalecido sobre su enemigo. Y por razones que la dejaron atónita. Bueno. No era completamente absurdo. Parecía que, mientras no miraba, la serpiente que había planeado ocultar de sus otros yo y desplumar a la primera oportunidad había mudado de piel y se había revelado como algo completamente distinto. Un dragón. Y no un dragón cualquiera. No, la autoridad de sabiduría que poseía analizó y comparó rápidamente la firma energética y la apariencia del poder en cuestión antes de llegar a una conclusión en apenas unos segundos. El emperador dragón rojo. Su sangre cantó al darse cuenta. ¡Qué gloriosa sorpresa! Pensar que su adversario predestinado, el mortal al que había intentado proteger bajo el estandarte de la hospitalidad, no solo había sobrevivido sin su guía, sino que se había revelado como un enemigo aún más difícil de vencer. Oh, ansiaba su próximo encuentro. Sin embargo, el deber exige que me ocupe primero de mis asuntos privados. Era una auténtica tragedia tener un premio tan grande ante sus ojos solo para que le dijeran que debía practicar la abstinencia. Las parcas eran realmente crueles en sus pruebas. Pero eso estaba bien a su manera. El vino debe madurar para saborearse como es debido, incluso una cosecha tan atractiva como esta necesitaba tiempo para madurar antes de poder saborearla. Por lo tanto, el siguiente paso en su viaje estaba prácticamente decidido. Buscaría a la reina del cielo, recuperaría los últimos fragmentos de su esencia y, cuando Palas Atenea se elevara a parámetros aceptables, marcharía una vez más a Japón y desafiaría al joven asesino de dioses a batalla. Ah, las cargas de los sabios son verdaderamente pesadas. La diosa sonrió con sorna, con los ojos brillando siniestramente mientras las llamas que consumían la isla seguían ardiendo.
Issei no necesitó abrir los ojos para saber qué sentía. Había una cierta suavidad que solo había sentido de pasada. Lo confuso es que parecía ser desigual. Y había dos manos acariciando suavemente su cabeza. Una más grande, la otra más pequeña, ambas manos de mujer. Pero este gran misterio no era apremiante. De hecho, era reconfortante, aunque un poco confuso, y el campeón sintió que era una justa recompensa por las dificultades que había atravesado. El niño precoz ha despertado. Sin embargo, la inmensa, retumbante y masculina voz, tan grave que le temblaba los huesos, hizo que Issei se enderezara de golpe. ¡Qué demonios! Eso le arrancó una risita, una familiar, y el adolescente se giró encontrando a Sansan sentada allí, sin velo, junto a una mujer más pequeña con rasgos extrañamente familiares. Casi como si la conociera de hace mucho tiempo pero la hubiera olvidado. O si hubiera soñado contigo. Ara, mira. Puede que estés más desarrollado, pero un hijo siempre conoce a su madre. La diosa RG hizo un puchero, riendo cuando Issei balbuceó y simplemente le sonrió. Me alegra que recuerdes a Pandora, Issei, pues ella fue quien te convirtió en campeone. Y como tal, quien te regeneró tras derrotar al primero de los gorgonitas. En efecto. Gritó esa voz inmensa, una figura enorme y oscura perdida en la niebla distante que parecía acercarse. Y mi compañero de mierda casi lo mata una serpiente. Incluso antes de llamarme. ¿Qué clase de emperador hace eso? Espera. Se puso de pie, levantando el brazo derecho y observando el guantelete que se manifestaba allí. Tú eres el del impulso. No. Los ojos de Issei se abrieron de par en par. Eres un dragón. Y con eso, una bestia, inmensa, descendió en picado. El sol se ocultó y la pequeña arboleda quedó sumida en la oscuridad mientras un monstruo de reluciente metal rojo y esmeralda reluciente cubría el cielo. Más largo que un autobús, más alto que su casa, con alas que debían de medir 50 metros de ancho, el dragón de 6 extremidades dio una vuelta, 2, 3 veces, y rugió. Impulso. De alguna manera, en japonés, pero también en inglés, y también en un grito de furia primigenia, un chorro de llamas y relámpagos surgió de las fauces de su compañero y se extendió por el cielo onírico durante kilómetros, explotando en una exhibición de poder desenfrenado, haciendo que el aire y la tierra a su alrededor se estremecieran. Pero Issei erigió muros a su alrededor, una barrera de piedra, sonido y venas que bombeaban icor curativo, y protegió la arboleda de las energías desatadas, incluso mientras ese mismo poder alimentaba su construcción y fortalecía su cuerpo. Dice que es un dragón, no, compañero. El gran monstruo dio una última vuelta, aterrizando mientras el campeón bajaba sus defensas. Soy Draigoch, el dragón rojo de Gales, devorador de dioses, destructor de naciones, perdición de reyes e inmortales por igual. Y antaño protector de una tierra, un linaje y un pueblo perdidos hace mucho tiempo. Una suave brisa y un leve impacto anunciaron el elegante aterrizaje del inmenso ser, que se enroscó suavemente alrededor del árbol frutal en el centro de aquel lugar de ensueño y bajó la cabeza junto a las diosas. Pero lo más importante es que ahora somos camaradas. Y estoy muy contenta. Fue entonces cuando la chica diminuta con coletas lo señaló acusadoramente. Eres un invasor de hogares, eso es lo que eres. Se supone que esta es una conexión sagrada entre el subconsciente de mis hijos y yo. Saca ya esa cola gigante de aquí. En una muestra de inmensa madurez, el dragón, de alguna manera, horrorosamente para un ser sin labios, le lanzó una grosería a la chica. ¡Ay! Primero esas serpientes, luego la loca griega, ahora otra desvergonzada intenta clavarle las garras a mi hijo, y para colmo, ahora hay una lagartija aplastando mis begonias. Sansan rió al oír eso, y el adolescente no pudo evitar notar cómo sus labios se curvaban ligeramente y cómo sus ojos almendrados parecían iluminarse. Pero antes de que sus pensamientos se dirigieran a su pecho y cómo se agitaba, bueno, recordó lo que les había sucedido a todos los demás dioses malignos a los que se había enfrentado. Entonces, gracias por salvarme entonces, señorita. Pandora hizo un puchero, pareciendo mucho más infantil que Sansan en ese momento, e Issei tuvo que contener el impulso de tirarle de las mejillas. Mamá. O madre. O Pandora, si es que tienes que llamarme así.
por alguna razón, Issei se sintió cómodo con ella. Vale, Pandora. Así que la levantó en brazos, se sentó contra el árbol y miró a las otras dos personas, dragones, espíritus, personas. Ahora, ¿por qué estoy aquí? Si no es demasiado, ¿dónde estoy? Y enseguida apareció la chica de la coleta que se hacía llamar su madre, algo que por alguna razón él toleraba extrañamente. En su regazo y comenzó a acariciarle la cabeza. Porque quizá no se tomara en serio sus afirmaciones de paternidad, pero sí sentía que tenía buenas intenciones. Que era una amiga, quizás, o alguien de confianza. Y adorable. Así que decidió que la mejor manera de no darle vueltas era acariciarles la cabeza. Bueno, es la primera vez que estás tan lúcido cuando nos vemos, así que supongo que no hay daño en decírtelo. Considéralo una formalidad, una ceremonia temporal para asegurarte de que recibes tus recompensas por triunfar como campeón. Issei parpadeó. ¿Ceremonia? ¿Recompensas? Un momento, ¿qué quería decir con la primera vez que está lúcido? Ya he estado aquí antes. Asintió con una sonrisa orgullosa. ¿Sí? 3 veces contando hoy. 2 en una semana, además. ¿No eres un hijo prodigioso? Lo soy. La idea le resultaba un poco extraña a Issei y, a pesar de saber lo que era, le costaba asimilarla. Sí, lo eres, jovencito. Sansan habló en voz baja y su sonrisa se tornó un poco triste. Wukong desea pedir la revancha, por cierto, y promete ganar la próxima vez. Issei asintió. Entiendo. ¿Es por eso que no te has ido, todavía? Negando con la cabeza, la monja pareció volverse ligeramente confusa. Mis disculpas, pero esta encarnación ya ha seguido adelante. A lo que te refieres es más bien un eco de un eco. Una conciencia vestigial que se aferró a los restos de la divinidad de Wukong mientras se reunía para la ceremonia de Lady Pandora. Ya veo. Issei sintió que su cuerpo se movía solo y, antes de que él, Pandora o Sansan se dieran cuenta, abrazó a la monja, atrayéndola con fuerza. Esto es... Sorprendida como estaba por el repentino gesto, incluso el legendario Buda se quedó sin palabras. Gracias. Las palabras salieron a borbotones de su boca. Solo, gracias por todo. Por separarte de tus amigos para venir a ayudarme, por hablarme de ellos, por ayudarme a planear. Solo, gracias por todo, maestro. Solo, siento que hayas tenido que irte así. Extendiendo la mano por encima de sus hombros, el Buda le acarició el cabello suavemente con una sonrisa. Fue un placer. Claro, deberías trabajar en ese mal hábito tuyo. Lamentarse por las decisiones que otros tomaron por voluntad propia no es agradable, discípulo mío. Debes aprender a aceptar que, aunque podamos extender la mano a otros en nuestras pruebas, cada persona, en última instancia, sigue su propio camino, buscando su propio destino. Sí, lo sabía. Aún así, le costaba aceptar que, de todos los dioses que Issei ya había conocido hasta entonces, ninguno había sido libre de elegir su camino. Y ahora, aunque no fue su culpa ni siquiera por decisión propia, Sansan también había decidido destruirse para tener ventaja contra el Rey Mono. Se sentía tan injusto. Pero ya había pasado por esos pensamientos antes. E incluso ahora, aunque no entendía por qué, al final siempre intentaba darles a los dioses con los que luchaba algún tipo de satisfacción. Simplemente no esperaba que Wukong se conformara con un puñetazo en la cara. Hablando de eso, los volveré a ver. Porque si el mono buscaba la revancha, quería asegurarse de que no lo atacaran esta vez. La pequeña Pandora se burló, intentando escabullirse entre los dos hombres más grandes sin parecer demasiado niña. No pronto, diría yo. La fe necesaria para manifestar a un alborotador como él lleva tiempo. Le daría 2 generaciones antes de que lo veamos. 2 generaciones. ¿Qué quería decir con eso? No tienes por qué preocuparte. Mientras sigas viviendo tu vida, estoy segura de que nuestros caminos se cruzarán de nuevo. Ya sea en este ciclo o en el siguiente, ese mono sin duda vendrá por ti, así que te sugiero que tengas cuidado. Issei dejó escapar un suspiro de alivio. Quizás no por la idea de que San Wukong volviera a por él, pero la idea de que no estaban realmente muertos le permitió acallar algunos de sus complejos sentimientos. Me recordarás.
preguntó sin poder evitarlo. El monje sonrió con indulgencia. Lo lograremos. Una parte de nosotros vive ahora en ti, después de todo. Sin duda volveremos a por ello, así que hasta entonces. Antes de que pudiera reaccionar, un suave par de labios rozó su frente, y unos delicados dedos acunaron su barbilla, mientras la diosa hereje retrocedía con una sonrisa satisfecha. La sorpresa le había aflojado los brazos, permitiéndole retroceder. Pero yo. Algo para que me recuerdes mientras tanto. Debería ser fácil para un rey demonio tan lleno de deseos mundanos como tú, ¿no? Un sonido ahogado salió de su garganta. Pero tú. Shaka-sama me perdonará la transgresión, estoy seguro. Aunque si te encuentras con él, te aconsejo que no lo menciones. Antes de que Issei pudiera decir nada a la escandalosa declaración, el hermoso monje finalmente se desvaneció. Como una burbuja que finalmente se hubiera reventado, los brillantes restos de la divinidad se desvanecieron como luciérnagas al amanecer. El campeón negó con la cabeza con una sonrisa. Realmente no sabía qué pensar de las diosas. HMPH, y yo que me preguntaba si se acobardaría o seguiría adelante. Eso demuestra que mis apuestos hijos son demasiado irresistibles. Y hablando de diosas que no podía entender, la chica de cabello rosa se le acercó y le tomó del brazo, casi posesivamente. Bueno, tendrán que superarme primero si creen tener alguna posibilidad. Todos saben que para cortejar al hijo hay que acercarse a la madre. Issei no pudo evitarlo. Se dio una palmada en la frente. ¿Qué es mi vida? El dragón de antes no le ayudaba, rodando de un lado a otro ante su enigma. Issei ni siquiera sabía si lo que tenía era una desgracia o algún tipo de deuda kármica. Pero no iba a quedarse de brazos cruzados. ¿Y tú? ¿Te vas? El dragón rojo resopló. ¿Por qué iba a hacerlo? Llegué primero. Dile a ese mocoso diminuto que se vaya. Oh, no, no iba a aguantar otra discusión. No. Sus labios se curvaron. Creo que no, oh, gran serpiente. Su tono se tornó un poco burlón, y el agarre posesivo en su brazo se tensó. Porque sé lo que les haces a tus anfitriones. Y no tendrás a mi hijo. Bueno, eso sonaba siniestro. Señora Pandora, mamá. Aunque le costó varios intentos llamar su atención, levantó la vista y le dedicó una pequeña sonrisa triste. Sé que estás confundido. Pero solo te pido que confíes en mí. El dragón rugió. Claro, claro. Su gran ojo verde, aparentemente de una esmeralda perfectamente lisa, se cerró lentamente. Solo echaré una siesta. Y entonces Issei, que ni siquiera se había dado cuenta cuando se puso de pie, suspiró. Sentándose contra el árbol, medio apoyado en su corteza, volvió a sentar a Pandora en su regazo. Diosa y cazador de dioses escuchaban la respiración del gran dragón y el movimiento de sus escamas metálicas. Finalmente, hablaron de muchas cosas, pero sobre todo de promesas para que Issei volviera a visitarlo. Sí, Pandora, te prometo que no lo olvidaré. Sus labios se curvaron ante eso, como si conociera un secreto que él desconocía. No, Issei, esta vez no lo harás. Y solo por eso toleraré al aprovechado.